Hola, en el siguiente video vas a aprender a cómo obtener los diagramas de cortante y de momento de una viga que tiene una carga uniformemente creciente, conocidas como cargas triangulares. También vamos a utilizar seguramente alguna función de superposición porque seguramente la vamos a requerir para darle solución a este problema. Así que bienvenido. Dibuje los diagramas de fuerza de cortante y de momento para la viga saliente. Podemos apreciar que tenemos una viga solamente con una carga, la cual es una carga uniformemente creciente. Lo primero que vamos a hacer para resolver este problema es determinar las reacciones en los apoyos A y B. Es muy importante recordar que de acuerdo al tipo de apoyo, pues vamos a tener diferentes reacciones. Por ejemplo, aquí nosotros en el punto B, nosotros tenemos un apoyo de rodillo. Y sabemos desde la estática que este tipo de apoyos nos va a generar solamente una reacción. Y esa reacción sabemos que es perpendicular al plano en el que está. Como el plano es el suelo, pues prácticamente vamos a tener una reacción que va perpendicular al suelo. Y a esta reacción nosotros le vamos a llamar RB. Por otro lado, nosotros tenemos un apoyo de perno en el punto A. Y sabemos que este tipo de apoyos nos va a generar dos reacciones. Por un lado, vamos a tener una reacción que le vamos a llamar RAX y hacia arriba vamos a tener una reacción adicional que en esta ocasión yo le voy a llamar solamente RA. Va a ser necesario que determinemos estas reacciones que acabamos de plantear. ¿Y cómo vamos a hacer esto? De una manera muy simple. Vamos a hacer una sumatoria de momentos en A. Porque eso nos conviene. Si ustedes observan, si hacemos una sumatoria de momentos en A, estamos quitando de una ecuación a RAX y a RA. Es decir, estamos quitando dos incógnitas. Si alguien gusta, claro que también puede hacer una sumatoria de momentos en B. Y por la naturaleza de este problema, porque vamos a ver cómo no hay fuerzas actuando en X, también se podría resolver. Así que bien. Pues vamos a comenzar y vamos a decir que es una sumatoria de momentos en el punto A. Esto es igual a 0 porque nuestro elemento se encuentra en equilibrio. Y vamos a decir que las cargas en sentido antihorario van a ser positivas. Recuerden que esto es solamente una convención. Ustedes pueden utilizar el sentido de giro en la dirección que ustedes deseen. Solamente respétenla. Ahora, como nosotros tenemos ya la sumatoria de momentos en A, podemos apreciar que tenemos solamente dos cargas. Por un lado, tenemos esta carga triangular y por otro lado, tenemos la reacción. Vamos a hablar un poco de esta carga triangular porque tenemos que abordar algunos aspectos para ver cómo tratarla. Observen ustedes. Podemos observar que esta carga triangular forma un triángulo rectángulo. Es muy importante el tipo de forma que tiene una carga distribuida. Aquí podemos apreciar que tiene un triángulo rectángulo. Va a ser necesario para poder determinar las reacciones que obtengamos la magnitud de esta carga. Y como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, para determinar la magnitud de una carga simplemente basta con obtener el área de la figura geométrica que forma. Eso quiere decir que para obtener la magnitud de esta carga, vamos a necesitar obtener el área de este triángulo rectángulo. Y para ello, pues yo le voy a llamar Q a esa magnitud y quedaría de la siguiente manera. Sabemos que el área de un triángulo rectángulo pues va a ser igual a la base por la altura entre 2, donde aquí nosotros vamos a tener una base de 12 pies y lo vamos a multiplicar por la altura. Recuerden que en las cargas distribuidas la altura es la magnitud. En este caso, pues vamos a tener que son 3 kips entre pie. Y después lo vamos a dividir entre 2. Y esto nos va a dar como resultado una carga que le vamos a llamar Q, como ya habíamos mencionado, que es de 18 kips. Y listo. Sin embargo, hay que hacer una acotación sumamente importante. Esta carga, y como lo hemos visto anteriormente, la carga uniformemente creciente en este caso, Q va a actuar en el centroide. ¿Y dónde se encuentra el centroide en un triángulo rectángulo? Pues bien, este centroide se encuentra más o menos por aquí.
es decir, a 1/3 de la distancia del ángulo recto. Así es, a 1/3 de la distancia del ángulo de 90 grados en un triángulo rectángulo se va a encontrar prácticamente este centroide, o en su defecto, a 2/3 del otro lado. Así que bien, esa carga Q pues va a estar actuando más o menos en esta posición. Bueno, en realidad sería, yo creo que el tercio es por aquí. Y la vamos a representar más o menos de esta forma, actuando por el centroide, y vamos a poner aquí la Q. Es muy importante hacer la siguiente mención. Solamente vamos a utilizar la magnitud Q para obtener las reacciones. Después nos vamos a olvidar completamente de esta magnitud. Así que bien. Ahora sí, nosotros estamos listos para obtener dichas reacciones. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues recuerden que si estamos haciendo una sumatoria de momentos en A, pues vamos a multiplicar la fuerza por distancia de cada una de las fuerzas aplicadas. Y vamos a comenzar con la fuerza Q. De acuerdo a mi convención de signos, podemos apreciar que la fuerza Q viene en sentido contrario a esta. Entonces le vamos a poner un signo negativo. La fuerza, como ya lo acabamos de ver, pues es de 18 kips. Algo más o menos así, y lo vamos a multiplicar por la distancia. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es esa distancia? Pues hay que recordar que desde aquí, desde donde nosotros estamos sacando el momento, hasta la aplicación de la carga, que es más o menos hasta aquí, recuerden que hay 2/3 de 12 pies, porque 12 pies es la altura, la distancia completa, y como recuerden que de aquí, del centroide a donde está el ángulo recto hay 1/3, eso quiere decir que aquí son 12/3. Y esos 12/3 que pueden apreciar de 12, pues serían 8 pies. Así es. ¿Y cómo le hicimos para saber que son 8 pies? Pues es muy fácil. Si nosotros multiplicamos el 12 por los 2/3, pues nos vamos a dar cuenta que nos va a dar como resultado un 8. Sin embargo, si yo quisiera obtener esta distancia, pues tendría que multiplicar 1/3 por los 12 para que nos dé 4. Así que bien, pues como acabamos de ver, la distancia que vamos a necesitar es de 8 pies. Y este prácticamente es mi brazo de palanca. Hasta aquí nosotros ya tenemos el primer término. Nos pasamos a la siguiente carga, que es RB. Y aquí en RB, como pueden ver, pues va a ser positivo porque ahora el giro respecto a donde estoy sacando momentos, que es A, el giro que me produce esta carga, pues viene en un sentido antihorario. Le vamos a poner RB y lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca, que son 18 pies. Es decir, la distancia de donde estamos sacando momento hasta la aplicación de la carga. Y todo esto va a ser igual a 0. De aquí, ingenieros, nosotros vamos a poder despejar RB y vamos a tener un valor de 8 kips. Porque si ustedes observan, pues obviamente el 18 al pasar dividiendo tendríamos 18 entre 18 y solamente tendríamos un 8. Ahora, ya tenemos nuestra primera reacción. Vamos por la segunda y para ello vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a decir que es igual a 0 porque el elemento está en equilibrio y que todas las fuerzas hacia arriba son positivas. Si este es el caso, entonces vamos a tener a RA hacia arriba, como pueden apreciar. Después vamos a tener menos la magnitud Q, que va hacia abajo. Y después vamos a tener que es más RB, que podemos apreciar que va hacia arriba. Y esto es igual a 0. Si nosotros despejamos, ingenieros, vamos a tener un valor de RA de 10 kips. Y listo. Ahora observen, si quisiéramos obtener la reacción de RAX, porque claro, recuerden que los pernos producen dos reacciones. Eso quiere decir que tendríamos que hacer una sumatoria de fuerzas en X, pero si hacemos esto, nos daríamos cuenta que la única fuerza que está actuando en X es RAX. Entonces eso quiere decir que pues RAX es igual a 0, porque el elemento se encuentra en equilibrio. Así que hasta aquí ya tenemos las reacciones. Ahora vamos a pasar con el dibujo de los diagramas, que es lo que nos está pidiendo el problema. Y para ello voy a trazar algunas líneas en este diagrama para apoyarme y que de esta manera pues poder llevar a cabo estos diagramas. Y listo.
Estas nos van a servir de guía para hacer los diagramas de cortante y de momento. En esta primera horizontal nosotros vamos a graficar el cortante de toda la viga y en la segunda horizontal vamos a graficar el momento. ¿Cómo quedaría entonces esto? Esto realmente es muy simple. Veamos. Para nosotros graficar primero el cortante, recuerden que siempre vamos a iniciar en 0. Estamos en nuestro punto 0. Después, nosotros podemos apreciar que tenemos una carga cortante puntual que le llamamos RA, y RA tiene un valor de 10 positivo. Nosotros vamos a suponer que hacia arriba los valores son positivos. Eso quiere decir que en el punto A tenemos una carga cortante solamente de 10 kips. Y hasta aquí llegaría. Recuerden que estas cargas puntuales suben y bajan de manera vertical en el cortante. Ahora, nos pasamos a la carga triangular y hay que tener mucha atención con esto, porque como pueden apreciar, estamos en 10 positivo, menos el valor de la carga uniformemente creciente, pues nos vamos a dar cuenta que, por cierto, al ir hacia abajo, pues se van a tener que restar. Es decir, vamos a tener 10 positivo, que es donde nos quedamos en nuestro diagrama, y a eso le vamos a restar la magnitud de la carga. Eso quiere decir que nosotros vamos a llegar hasta menos 8. Y aquí nosotros lo vamos a representar como menos 8. Hay que prestar mucha atención a lo siguiente, porque estas cargas, que son uniformemente crecientes, nosotros las vamos a representar en el diagrama de cortante como una curva de segundo orden. Así es, esto es una curva de segundo orden, la cual vendría pues algo más o menos así. Ups, disculpen si parece de quinto orden, en realidad tendría que ser algo así como una parábola. Vamos a volver a intentarlo a ver si nos queda mejor en esta ocasión. Algo más o menos así. Entonces, hay que recordar que aquí le vamos a poner que esto es de segundo orden, aunque no lo parezca. Pero ustedes sí lo saben y lo pueden hacer fácilmente en sus cuadernos como una bella parábola. Bueno, la mitad de una parábola quizá. Entonces, de aquí, ingenieros, ¿qué va a pasar? Que si ustedes observan, ya no tenemos ninguna otra carga que vaya desde este punto hasta este punto, que por cierto aquí nosotros le vamos a llamar C. Entonces, al no haber ninguna otra carga que modifique el cortante, este cortante se va a mantener constante, con una horizontal. Es decir, en toda esta sección el cortante tiene un valor de menos 8, hasta que llegamos al punto B. Y justamente en este punto B, ustedes pueden apreciar que tenemos una carga puntual hacia arriba de 8 kips. Como estamos en menos 8, a la hora de sumarle los 8, pues eso quiere decir que vamos a tener un valor de 0. Y de este modo, nuestro diagrama de momento, nuestro diagrama de cortante ha terminado. Inició en 0 y terminó en 0, lo cual esto es un buen indicio. Ahora, hasta aquí nosotros ya contamos con nuestro diagrama de cortante. Ahora vamos a utilizar el diagrama de momento. Y esto es muy importante porque como esto es una curva de segundo orden, pues realmente las áreas que nosotros estamos buscando son, por ejemplo, las áreas que se forman de la curva con respecto a la horizontal. En pocas palabras, ocupamos esta área y ocupamos esta área para poder sacar el momento. Porque para esto vamos a utilizar el conocido método de áreas para poder obtener el momento. Si nosotros observamos un poco nuestra curva de segundo grado, sabemos que está cortando el eje horizontal en algún punto. El detalle es de que no sé exactamente en qué punto esté cortando. A la mitad les aseguro que no es. Y mientras yo no conozca estas distancias horizontales, mientras yo no conozca desde dónde corta a partir del 0, entonces eso quiere decir que no puedo obtener las áreas y no puedo encontrar el momento a través del método de área. Ese es el detalle. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues les propongo lo siguiente. Lo que podríamos hacer es, de una buena vez, obtener una función de singularidad y después, a partir de esta función de singularidad, obtener los puntos en donde está cortando el cortante, o más bien esta gráfica de cortante, la horizontal.
Y una vez que nosotros tengamos estos puntos ubicados, pues entonces va a ser mucho más simple encontrar las áreas y encontrar el diagrama de momento. Entonces veamos cómo quedaría nuestra función de singularidad. Como saben, para obtener la función de singularidad, o si no lo sabían, pues simplemente es una función que nos permita conocer el momento y el cortante en toda la viga. Es decir, que vamos a tener una función, válgame la redundancia, una función matemática en función de una x. Y podemos hacer lo siguiente. Nosotros podríamos hacer un corte en cualquier parte de la viga. En este caso, yo voy a hacer un corte más o menos por aquí. Más o menos aquí quedaría el corte, ingenieros. Y obviamente, pues voy a considerar todo lo que está a la izquierda de la viga. Como yo hice mi corte aquí de este lado derecho, entonces lo que debo de hacer ahora es lo siguiente. Vamos a trazar una línea y vamos a decir que aquí comienza el 0 de mi viga y hacia acá nosotros vamos a tener una distancia x. Así es. Como yo hice un corte, no sé exactamente en qué posición, pues yo no conozco la distancia y por eso le estoy llamando x. Sin embargo, mucha atención, porque no podemos hacer cortes en, por ejemplo, donde hay cambios de sección. Esta viga es uniforme, no hay problema, pero no podríamos hacer un corte, por ejemplo, en C, porque en C termina, como pueden apreciar, nuestra carga uniformemente distribuida. Tampoco podríamos hacer un corte en A o en B porque hay cargas. En pocas palabras, nosotros no podemos hacer cortes donde aparecen o desaparecen cargas o en su defecto, donde hay cambios de sección. Entonces, si se fijan, yo estoy haciendo mi corte en una sección donde pues realmente no tenemos absolutamente ninguna carga. Si lo hacemos de este modo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues bien, entonces recuerden, este valor es x. Y para sacar mi función de singularidad, observen ustedes qué simple es esto. Vamos a hacer una sumatoria de momentos, pero en este caso le voy a poner simplemente m en función de x. ¿Y por qué hacemos esto? Pues muy simple. Vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer una sumatoria de momentos en este corte. Así es como funciona. Si ya sabemos hacer sumatoria de momentos, no vamos a tener ninguna complicación. Vamos a hacer una sumatoria de momentos en este corte y vamos a considerar todas las cargas que están actuando a la izquierda. Por ejemplo, vamos a comenzar con RA. Y por cierto, vamos a seguir con esta misma convención si ustedes están de acuerdo. Entonces, esta convención viene en un sentido antihorario para identificar los giros positivos. Eso quiere decir que RA me va a dar un signo negativo. Y si esto es así, pues veamos. Como estoy haciendo una sumatoria de momentos en el corte, pues vamos a tener que es menos el valor de la reacción, que es de 10, lo vamos a poner como menos 10, pero atención, porque este 10 es la fuerza. Me hace falta multiplicarlo por la distancia, porque estamos obteniendo momentos. ¿Y qué distancia hay de nuestro corte hasta la aplicación de la carga? Como pueden apreciar, tenemos la distancia x. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener un valor de menos 10x. Ahora, mucha atención porque viene el momento de la carga uniformemente distribuida. Primero déjenles platico que decidí hacer el corte de este modo porque es la parte más complicada. Ustedes pudieron haber hecho el corte de este lado y hubiera sido mucho más simple y obtener la función de singularidad. Pero pues como estamos aquí de una vez ya trabajando, pues decidí hacerlo del lado derecho, que es el lado más complicado, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, veamos, esta carga uniformemente distribuida, ¿cómo quedaría? Pues bien, si ustedes observan, pues para obtener la magnitud de esta carga, nos vamos a olvidar de la K. En estos momentos ya nos olvidamos de la Q, perdón. Vamos a olvidarla por completo. ¿Por qué? Porque la Q ya no nos va a servir. Ahora va a ser necesario obtener el comportamiento de esta carga en función de X. Si esto es así, entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues vamos a necesitar multiplicar para obtener la fuerza, la base por la altura y dividirlo entre 2, para esta fuerza uniformemente creciente. Solo que hay un pequeño detalle. Y este pequeño detalle es lo siguiente. Como pueden apreciar, ingenieros, pues nosotros tenemos que la base, vean, ¿cómo quedaría?
Si nosotros decimos que la base es x, que es todo este segmento, menos 12, pues realmente la distancia que nosotros estaríamos obteniendo es esta distancia. Y como pueden apreciar, pues esta distancia en realidad no es la base de mi triángulo. Si ustedes dijeran que es x menos 6, mucho ojo, porque si dijeran que es x menos 6, bueno, pues el 6 más o menos está aquí a la mitad, entonces la distancia que estaríamos obteniendo es esta que tenemos aquí, la cual tampoco es la base de mi triángulo. ¿Y por qué decimos o por qué estamos empezando a contar de la izquierda? Porque observen cómo en un inicio ya había puesto yo el origen de la viga del lado izquierdo y justamente es del lado contrario de nuestro corte. Así es como funcionan estas funciones de singularidad. Así que, como pueden apreciar, no se puede obtener la base de este triángulo en función de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aplicar aquí un pequeño artilugio matemático y observen. Bueno, en realidad nada más vamos a ser un poco más creativos. Vamos a prolongar esta carga uniformemente creciente hasta el corte. Atención, estamos prolongando la carga hasta el corte, no hasta el final de la viga. Y entonces, pues esta carga, observen ustedes cómo me quedaría. Quedaría algo más o menos así. Sin embargo, yo no puedo aumentar y quitar cargas así como sin nada. Entonces, este segmento de carga que yo estoy aumentando va a ser necesario que lo quite más adelante. Y observen cómo al yo prolongar mi carga a lo largo de toda la viga, vean qué simple es esto. Vamos a ver que en esta ocasión, pues el giro como quedaría sería positivo, de acuerdo a mi convención. Y vean, la base de esta carga, ¿cuál sería? Pues podemos apreciar que la base es x, ¿de acuerdo? Pero la altura yo no la conozco porque, recuerden, mi altura de 3 kips es hasta aquí, hasta el punto C. Si ustedes observan, pues esta carga prácticamente siguió aumentando y llegó a este punto, y donde, por cierto, pues yo no conozco dicha altura. Entonces vamos a ver qué altura o vamos a conocer una función para determinar qué altura vamos a tener en nuestro corte. ¿Y cómo quedaría esto o cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar triángulos semejantes y quedarían algo más o menos así. Observen cómo ustedes mismos van a notar que cómo queda esta configuración. Observen. Por un lado, nosotros vamos a tener triángulos semejantes. Este triángulo pequeño que ustedes pueden apreciar aquí es nuestra carga uniformemente distribuida, uniformemente creciente, inicial. Eso quiere decir, ingenieros, que llega hasta el punto C. Es la que teníamos en nuestro problema de manera inicial. ¿Y qué sabemos aquí? Bueno, pues nosotros aquí sabemos que la base es de 12 de este pequeño triángulo, pues la base va a ser de 12. Entonces lo vamos a poner de esta manera. No voy a poner unidades, solamente algunos valores. Y la altura, pues nosotros sabíamos que era de 3. Y vean, ahora sí, base por altura, las conocíamos, de hecho con eso obtuvimos nosotros nuestras reacciones. Sin embargo, vamos con el triángulo grande. El triángulo grande, como ustedes pueden apreciar, pues nosotros vamos a tener una base de x. Aquí ustedes pueden ver, tenemos una base de x. Y la altura tampoco la conocemos, de hecho la queremos conocer. Entonces yo le voy a poner a esta altura simplemente y. Y observen, si nosotros aplicamos esta semejanza de triángulos, pues yo podría decir, por ejemplo, que en este caso, pues a la x, que es el cateto grande del triángulo, pues le va a corresponder el cateto pequeño del otro triángulo. Entonces tendríamos x entre 12. Y observen, porque en la parte de arriba estamos poniendo los valores del triángulo grande y en la parte de abajo los valores del triángulo pequeño. Eso quiere decir que el otro cateto, que va en la parte de arriba, pues es el del triángulo grande, como pueden apreciar. Y en la parte de abajo vamos a tener nosotros un 3, que es el del triángulo pequeño. Y listo, así es como nosotros hemos obtenido la semejanza de triángulos. Y de aquí, pues basta con que nosotros despejemos la y. ¿Para qué? Para obtener una función
de la altura. ¿Y cómo nos quedaría? Pues vamos a tener que si despejamos la y, pues tendríamos 3/12, que igual lo podemos simplificar y nos quedaría como 1/4. Y por cierto, la x pues se queda donde mismo. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra función de cómo va variando esta carga en función de x. Sin embargo, presten mucha atención a algo. Esta x es la base. No lo olviden. Cuando nosotros hablamos de esta x es la base. Y esta podríamos decir que es la pendiente. Es la pendiente que tiene esta carga. Así que, bien. Pues como ya conocemos la altura, ahora sí, veamos, vamos a sacar el momento. ¿Y qué tendríamos entonces? Pues vamos a sacar primero la fuerza, que es base por altura sobre 2. En este caso, pues como acabamos de ver, la base de ese triángulo grande es x, la altura es y lo vamos a dividir entre 2. Quedaría algo más o menos así. La base es x, la altura, como ya vimos, es 1/4 de x, y esto desde luego que lo vamos a dividir entre 2. Base por altura sobre 2, hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra fuerza, pero es necesario multiplicarlo por el brazo de palanca. ¿Y cómo quedaría este brazo de palanca? Pues si nosotros sabemos que se encuentra a 1/3 del ángulo recto, estarán de acuerdo conmigo que entonces pues vamos a multiplicar el brazo de palanca por 1/3 de x, algo más o menos así. 1/3 de x pues es más o menos esta distancia, pues 1/3 de la base al final de cuentas. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos el momento, ingenieros, ya tenemos nuestra función de momento, pero hay un pequeño gran detalle. ¿Cuál es? Que si ustedes recuerdan, pues prácticamente nosotros aumentamos la carga. Como les había mencionado anteriormente, no podemos aumentar la carga así como así. Entonces, esto que nosotros aumentamos va a ser necesario ahora que la retiremos. Y para que quede claro de cómo vamos a retirar esa carga, observen cómo en esta ocasión, voy a poner del otro lado la carga que aumentamos. Observen, más o menos en C empezaba, hasta aquí llegaba. Recuerden que este punto que yo acabo de poner es un espejo y es este punto de C. Hasta aquí nosotros sabemos que son 3 kips. Y de pronto nuestra carga a partir de C empezó a crecer hasta llegar al corte. Algo más o menos así. Entonces, aquí ustedes pueden contrastar más o menos cómo la carga que aumentamos en un inicio ahora es la carga que nosotros vamos a estar quitando. Así es, por eso las estamos poniendo en sentidos contrarios. Y listo, vean cómo este segmento que aumentamos, pues lo vamos a quitar en unos instantes más. ¿Y cómo quedaría o cómo vamos a partir para quitarlo? Si ustedes observan, pues es una figura un tanto irregular. Bueno, a lo mejor alguien podría decir que es un trapecio, y sí lo es, pero como no nos acordamos de las ecuaciones para sacar las áreas de los trapecios ni nada por el estilo, pues lo que vamos a hacer es dividirla, esa figura, en 2 secciones. Como pueden ver, a partir de esta línea, que por cierto, para que quede mejor ilustrado, vamos a cambiarle el color. Vamos a poner un color que de aquí hasta nuestro corte podemos apreciar que se forma un rectángulo por arriba de la línea horizontal y por abajo se forma un triángulo. Entonces, veamos cómo quedaría esto. Vamos a comenzar quitando la carga rectangular y después quitamos la carga triangular. Entonces, para quitar esta carga rectangular que nosotros tenemos aquí, pues vamos a aplicar el siguiente principio. Observen ustedes. Bueno, es un principio, simplemente la siguiente metodología. Como pueden apreciar, esta carga rectangular va a dar un giro negativo de acuerdo a mi corte, o a mi convención, mejor dicho. Entonces le vamos a poner el signo menos. Y la base de esta carga rectangular, ¿cuál sería? Pues es x, todo este valor, menos 12. Recuerden que 12 es de aquí hasta donde inicia. Entonces, x menos 12, ahora sí para que vean, me va a dar esta distancia que nosotros estábamos buscando inicialmente. Entonces, la base
vemos que es x menos 12 y la altura es de 3. Recuerden, x es todo esto, 12 es a partir de aquí, pues x menos esta sección que son 12, que me da como resultado esta distancia de aquí. Entonces, pues nosotros vamos a tener que es menos la base por la altura. La altura, como ya vimos, es de 3. Y la base, pues acabamos de ver que es x menos 12. Atención, porque hasta aquí nosotros apenas hemos obtenido la magnitud de la fuerza. Nos hace falta multiplicarlo por el brazo de palanca, o mejor dicho, la distancia. Pero para ello lo vamos a poner más abajo, para que no quede tan encimado. ¿Y cómo quedaría entonces? Recuerden, es la continuación, vamos a tener que es menos 3 por x menos 12. Y atención, pues sabemos que como es un rectángulo, su centroide está en el centro. Entonces, eso quiere decir que la distancia que hay de nuestro corte a su centroide va a ser un medio de la base, que es un medio de x menos 12. ¿Observen? Si todo esto es x menos 12, pues la mitad es un medio de x menos 12. Y después, lo que vamos a hacer, ingenieros, es ahora sí dar esta carga triangular. ¿Y cómo quedaría esta carga triangular? Pues bien, primero lo que vamos a hacer es obtener de una vez por todas la magnitud de la carga. ¿Y cómo quedaría? Pues bueno, como saben, vamos a multiplicar la base por la altura sobre 2. En este caso, ingenieros, observen. Y por cierto, también lleva signo negativo. En este caso, ingenieros, pues vamos a tener que la base, ¿cuánto es? La base de este triángulo es x menos 12. Igual, es la misma base que la del rectángulo, nada más que aquí en el triángulo es x menos 12. ¿Se acuerdan que hace unos momentos les mencionaba yo que esta x era la base del triángulo, como lo veíamos? Pues ahora la proporción, es decir, la pendiente de este triángulo, sigue siendo de 1/4. Eso no va a cambiar, ingenieros. Lo que va a cambiar es la magnitud de la base, porque antes tenía un valor de x, pues ahora tiene un valor de x menos 12. Pero la pendiente se queda. Entonces, vamos a tener que es la base por la altura sobre 2. En este caso, pues la base, acabamos de ver que es x menos 12 por la altura. Pues vamos a ponerlo como 1/4 de x menos 12. Esto es la altura. Atención, esto es la altura. Como pueden apreciar, ya habíamos obtenido la relación antes. Por la base, que también es x menos 12. Y esto nosotros lo vamos a dividir entre 2. Base por altura entre 2. Pero también, como saben, pues nosotros tenemos que multiplicarlo por la distancia que hay de esa carga, o bueno, de donde está actuando esa carga, que es el centroide, hasta a nuestro corte. Estamos sacando sumatoria de momentos en el corte. Eso quiere decir que, pues, si sabemos que hay 1/3 de la distancia de la base, porque más o menos aquí se encuentra el centroide, hay 1/3 de toda la base, la distancia, pues esto lo vamos a multiplicar, ingenieros, ¿por qué? Por 1/3 de la base. Y la base ya vimos que es x menos 12. Y listo. Una disculpa si me metí hasta la cocina. Ya estoy haciendo algunos trazos muy a la derecha, pero nada más, por favor, ustedes que están haciendo sus apuntes, sepárenlos bien. Y listo. Ya tenemos nuestra función de singularidad completa. Simplemente va a hacer falta hacer algunas simplificaciones porque todo esto se puede reducir. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Nuevamente vamos a poner nuestra función de momento. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener menos 10x. Eso ya está muy simplificado. Sin embargo, aquí, ¿qué valor vamos a obtener? Bueno, pues, como pueden apreciar, vamos a tener nosotros que es, primero, vamos a tener que es 2 por 4 son 8, por 3, pues vamos a tener que son 24. X por x por x, x al cubo. Entonces nosotros vamos a tener más 1 entre 24 y esto nos queda como x al cubo. Y listo. Después, Inges, aquí también podemos simplificar. Aquí vamos a tener menos 3 medios. Puede ver, menos 3 medios
de x menos 12. Y para terminar, todo esto también lo vamos a poder simplificar. Vamos a tener que es 4 por 2 son 8 por 3, 24. Un signo negativo, vamos a tener menos 1 entre 24, que nos queda como x menos 12. Y esto nos queda x menos 12 por x menos 12 por x menos 12, pues nos queda al cubo. Y listo. Hasta aquí, ingenieros, nosotros acabamos de obtener una función de singularidad donde estamos expresando el momento, función de x de toda la viga. Sin embargo, sí, seguramente se estarán preguntando de qué obtenemos el momento. Bueno, pues aquí nosotros tenemos dos opciones para dibujar este diagrama. Y nos vamos a ir por la parte más complicada, por cierto. La primera opción, ¿cuál es? Que yo ya empiece a sustituir en esta función cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 12 y cuando x es igual a 18, y yo ya voy a obtener los puntos y voy a poder dibujar prácticamente el diagrama. Yo ya lo podría hacer. Nada más recuerden, cuando nosotros utilizamos funciones de singularidad, como pueden ver, nosotros estamos utilizando paréntesis angulares. ¿Qué quieren decir estos paréntesis angulares, Inges? Quieren decir que cuando hay un valor negativo dentro de los paréntesis angulares, todo el término se va a eliminar. Así es, no podemos manejar valores negativos en las funciones de singularidad dentro de los paréntesis. Por eso los estamos identificando como paréntesis angulares y no como unos paréntesis convencionales. Entonces, observen, pues vámonos por la parte fácil. Y ahorita le metemos un poquito más de dificultad para que esto quede bien comprendido. Les aseguro que si se quedan hasta el final de este video, van a comprender completamente este tema. Veamos. ¿Qué tenemos entonces? Pues si nosotros queremos dibujar nuestro diagrama de momento, pues basta con sustituir 3 puntos y nos vamos a dar una idea más o menos de cómo quedaría. Así que observen, vamos a comenzar obteniendo el momento en 0. Si nosotros obtenemos el momento en 0, ¿qué podemos apreciar? Pues que vamos a necesitar sustituir x igual a 0 en toda la ecuación. Y por cierto, este término se haría 0. De hecho, vamos a ponerlo, si les parece, aquí. Vamos a poner que el momento evaluado en 0, aquí es 0, 0, 0 y 0. Bueno, de hecho estos no son 0, estos se eliminarían porque observen cómo me quedaría 0 menos 12, pues tendríamos menos 12. Por eso a lo mejor alguien diría, profesor, menos 12 por 3 medios sí nos da un valor. Pero la realidad es que utilizando el método de singularidad, no, se elimina completamente. Así que quien dice el momento en 0 es 0. Claro que tenía sentido. Ahora, vamos a evaluar el momento en que les parece 12. Vamos a evaluar el momento en 12. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener menos 10, como se puede apreciar. El menos 10 lo vamos a multiplicar por 12. Después vamos a tener que es más 1 en 24 y lo vamos a multiplicar por 12 al cubo, desde luego. Después le vamos a restar menos 3 medios que multiplican a, bueno, en este caso, como pueden ver, nos quedaría 12 menos 12, 0. Aquí también nos quedaría 12 menos 12. Eso quiere decir que en esta ocasión nuestra función de singularidad para la sección AB pues llega hasta ese punto. Y entonces vamos a tener un valor de menos 48. Ahora, por otro lado, pues me hace falta evaluar el momento al final de esta viga. Y podemos apreciar que, pues bueno, vamos a tener que evaluar en 18. X igual a 18 es justamente aquí donde se encuentra el punto B. Y nos vamos a dar cuenta que entonces, si esto es así, pues el momento nos da un valor de 0. Entonces eso quiere decir que nosotros, ya a partir de estos valores, podríamos determinar ya nuestro diagrama de momento. Y entonces este diagrama, pues ya sabemos que iniciaría en 0, va a tener un valor más o menos en este punto que sería el momento máximo seguramente, y después va a llegar hasta el punto 0. Sabemos que este valor es de menos 48. Sin embargo,
podemos apreciar de que va a haber un punto crítico. De hecho, seguramente este no es el valor máximo. El valor máximo lo vamos a encontrar aquí, justamente donde corta, el eje horizontal. Entonces podríamos esperar un valor todavía más elevado que esos 48. Vamos a ponerlo más abajo, vamos a ponerlo por aquí, menos 48, y vamos a agregar una discontinuidad más, es decir, vamos a agregar un punto adicional a nuestros diagramas, que es donde está cortando el eje del cortante, el eje horizontal, y a este punto le vamos a llamar Z. Eso quiere decir que aquí en Z seguramente vamos a tener el valor máximo. ¿Por qué? Porque ahorita, al terminar con este diagrama, vamos a ver cómo el cortante es la derivada del momento. Eso quiere decir que, pues cuando la derivada vale 0, pues entonces seguramente estamos determinando un máximo. Así que bien, vamos a ver. Para obtener este valor, pues es muy simple. Bueno, más o menos simple. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar el valor de este punto Z, o más bien, qué valor de X llega a este punto Z. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que esta es nuestra gráfica de cortante. Como esta es nuestra gráfica o nuestra curva de cortante, nosotros sabemos que el cortante es la derivada de este momento. Y entonces, como vamos a tener, pues vamos a derivar. Vamos a tener que el cortante, ¿a qué es igual? Pues ese cortante va a ser igual a menos 10. Recuerden que estamos derivando con respecto de X. Y aquí, pues vamos a tener que es más 3 entre 24. Y esto nos va a quedar pues prácticamente más 1/8. Y esto nos queda de X al cuadrado. Y hasta aquí yo voy a dejar mi función. Porque sí, seguramente ya ustedes están observando que no estoy derivando toda la función. Y esto es muy simple. No necesito derivarla toda porque recuerden que estos términos que tenemos del lado derecho pues son los términos que aparecen de nuestra C a la derecha, es decir, de aquí a la derecha. Y como yo deseo determinar solamente dónde está cortando este cortante entre A y C, pues yo solamente voy a requerir estos valores que están entre A y C. Y son justamente estos dos. Así que bien. Pues con estos dos yo ya puedo determinar fácilmente en dónde va a cortar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues muy simple, ingenieros. Podemos ver que el cortante es de 0 aquí, pues vamos a sustituir aquí cuando el cortante es igual a 0 en esta función, porque déjenme les platico algo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que esta curva era una curva de segundo orden? Aquí ustedes pueden apreciar que esta función es la que me está representando esta curva de segundo orden. Ahí está el detalle. Entonces, pues esto es muy simple porque vamos a decir que 1/8 de X al cuadrado, y a esto le vamos a poner menos 10, esto es igual a 0. Como pueden apreciar, pues tenemos una ecuación con una incógnita solamente, donde de aquí nosotros vamos a despejar la X y lo que vamos a obtener como resultado pues es el valor de la X en donde el cortante es igual a 0. Y el valor de esta X, al despejarla, es de 8.94. Desde luego que estamos hablando de pies. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es este valor que acabamos de obtener nosotros? Pues este valor que acabamos de obtener es la distancia que hay aquí desde el 0 hasta este punto Z que nosotros habíamos identificado. Eso quiere decir que entonces esta distancia que tenemos es de 8.94. Entonces, si nosotros sustituimos este momento y le ponemos que el momento en 8.94, pues entonces el valor que vamos a obtener es de, y esto nos va a dar un valor de menos 59.62. Y sí, claro, ya nosotros ya esperábamos que este valor fuera superior. Entonces vamos a tener menos 59.62. Y listo. Hasta aquí yo ya obtuve los puntos clave para poder formar mi diagrama. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros? Pues lo que vamos a hacer nosotros es prácticamente dibujar la curva, pero la pregunta es, ¿cómo va a ser la concavidad? Si va a abrir hacia arriba, hacia abajo, porque por cierto, vamos a tener una curva de tercer grado. Así es, de tercer orden.
Y de hecho aquí lo podemos ver nosotros. En la función de momento podemos ver que vamos a tener esta curva. Así que bien. Entonces ahora sí nosotros podemos ya tener una idea de cómo va a quedar este diagrama. Porque si ustedes observan, aquí nosotros tenemos un cortante de 0. Eso quiere decir, y como ya lo habíamos mencionado previamente, que nosotros aquí vamos a tener un máximo. Como pueden observar, ya no hay en ninguna otra parte de este diagrama donde el cortante corte con la horizontal, porque en cada corte con la horizontal tenemos algunos puntos críticos a considerar, porque seguramente ahí vamos a tener un máximo o vamos a tener un mínimo. En esta ocasión, como ya tenemos nosotros ubicado este máximo, pues sabemos que nuestra curva va a venir más o menos así, tangente a nuestro máximo, y de pronto vamos a llegar hasta este punto. Y listo. Como pueden ver, llegamos hasta menos 48. Ahora, si nosotros sacamos esta área, nos vamos a dar cuenta de que forzosamente tiene que dar un valor de menos de 48 positivo. Y para ello pues es muy simple. Basta con multiplicar la altura de este rectángulo, que es de menos 8, por la base, que es de 6. Entonces vamos a tener que es 6 por 8 son 48, pues eso quiere decir entonces que nosotros vamos a llegar a 0. Y como pueden apreciar, pues nuestro diagrama ha iniciado en 0 y ha cerrado en 0 de manera satisfactoria. Y entonces observen, seguramente ustedes se están preguntando de ¿y por qué utilicé el método de áreas para poder cerrar el diagrama? Pues bien, vamos a utilizar el método de áreas, ingenieros, si les parece correcto, para que vean ahora sí, ya podemos utilizarlo para llegar a este mismo resultado. Entonces, presten mucha atención. Resulta que la función matemática que describe esta curva de segundo orden es esta que nosotros tenemos aquí, que ya habíamos obtenido previamente. Como saben, si nosotros integramos con sus respectivos límites de integración esta función, pues vamos a obtener el área bajo la curva. Así es. Lo importante era llegar a esta función. Una vez que ya la tenemos, pues nosotros podríamos integrar, ingenieros, y obtener el área bajo la curva. Hasta aquí ya está resuelto el problema, pero por cultura general vamos a hacerlo a través del método de áreas completamente. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, pues vamos a integrar esta función, primero, si les parece bien, hasta de 0 hasta 8.94 y nos debe de dar este valor. Después, si nosotros integramos de 8.94 hasta 12, pues vamos a llegar a este valor que tenemos aquí, desde luego, o en su defecto. Si utilizamos esta función e integramos de una buena vez desde 0 hasta 12, vamos a llegar a este valor de aquí. Vamos a ver, vamos a hacer algunas pruebas para que ustedes puedan apreciar de qué estamos hablando. Por ejemplo, pues vamos a sacar que la integral de menos 10, vamos a ponerlo así, más 1/8 de x al cuadrado, esto lo vamos a poner por dx, desde 0 hasta, ¿qué les parece? 8.94. Aquí me equivoqué, es 8.94. Vamos a ver qué valor obtendríamos. Pues aquí vamos a tener que es menos 10x. Y en este lado, pues vamos a tener que es x al cubo entre 3. Es decir, que vamos a tener más 1 entre 24. Y aquí lo vamos a multiplicar por x al cubo. Ahora, vamos a sustituir los límites de integración, que va desde 0 hasta 8.94. Y si ustedes hacen esta operación, van a obtener un valor de menos 59.62. Menos 59.62. Lo que estamos haciendo con esta operación, pues es obtener el área bajo la curva, que es esta que tenemos aquí. Ahora, como ya vimos, pues efectivamente llegamos a este valor. Ahora, si ustedes integran esta misma expresión de 0 a 12, se van a dar cuenta que van a llegar hasta menos 48.
Así que los invito por favor a que hagan esta misma integral. Bueno, de hecho la integral ya está hecha. Simplemente en esta misma expresión hay que sustituir los valores desde 0 hasta 12 y se van a dar cuenta cómo vamos a obtener un valor de menos 48, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es obtener el área bajo la curva de cortante y vamos a llegar a menos 48. Entonces, ya nada más para complementar, pues le vamos a sumar esta área que nosotros tenemos en este lado. Por cierto, una aclaración importante. Si ustedes observan, pues yo hice mis diagramas de manera aleatoria, considerando los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo. Sin embargo, si ustedes quieren utilizar una convención distinta, adelante, claro que lo pueden hacer. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.